Hola, hola, muy buenas a todos. En la clase de hoy, nosotros vamos a tratar de entender qué es esta nueva normalidad de la que tanto se está hablando. También vamos a comprender cuáles son los cambios económicos, políticos, sociales, etcétera, que va a generar esta crisis del COVID-19 o del coronavirus. También vamos a tratar de generar un panorama futuro y de entender que esta crisis no es tan coyuntural, sino que es más bien estructural. Este es uno de los puntos por los cuales yo resaltaba que la crisis actual es estructural y no coyuntural. Fíjense y ustedes bien recuerden que en el año 2008 se produce una crisis, ¿sí? Una crisis que afectó principalmente al sistema financiero y que luego fue trasladada al sistema productivo económico, ¿sí? Sin embargo, y como bien dice la diapositiva, todas las políticas implementadas desde 2008 tenían como objetivo volver al business usual y en particular a preservar de todas las formas posibles el valor de los títulos financieros como derechos de giro sobre el valor creado. Es decir, básicamente no se buscó eliminar o cambiar lo que estaba mal y lo que había generado la crisis. Lo que hicieron los diferentes gobiernos de turno fue rescatar a los bancos y no a las personas, buscando mantener el sistema como ya se encontraba. ¿Por qué? Bueno, esto es muy discutido, pero muchos autores creen que es para que esos países que ostentan el poder seguir ostentándolo. La crisis actual tiene un tinte distinto, ya que primero que nada es completamente inesperada, o no tanto, porque nosotros, como bien estamos diciendo, la crisis actual viene de problemas de hace años, ¿sí? Y los sectores que más se están viendo afectados por esta crisis del COVID-19 son los que ya arrastraban problemas desde la solución o la aparente solución de la crisis del 2008. A nosotros, y a mí personalmente como geógrafo, me va a interesar sobre todo analizar cómo esta crisis global va a afectar a los diferentes países. Y es obvio que los países con menos desigualdad y con más poderío van a tener una estructura base y un camino mucho más allanado que el de los países del tercer mundo. ¿Por qué se da esto? Bueno, básicamente porque van a tener los recursos necesarios y el financiamiento por parte de organismos internacionales que les permitiría tarde o temprano salir de la crisis. Probablemente tardemos un par de años en que la misma pase, pero en los países del tercer mundo esta crisis puede dejar una huella bastante grande, y más que nada en los países que presentan mayor desigualdad, sobre todo en los de América Latina. Fíjense que la mayoría de los países latinoamericanos presentan graves problemas de desigualdad y además también tienen problemas sobre deuda. Entonces los estados están empezando a tomar medidas completamente desesperadas que podrían terminar en una catástrofe. Ahora bien, mi objetivo con este video no es ser pesimista. Lo que pase de aquí al futuro va a depender completamente de las acciones económicas que tomen cada país. Obviamente que lo más importante es la salud y hay que cuidarla por sobre todas las cosas. Sin embargo, no tendríamos que descuidar la economía. Más que nada los países que estamos en una desventaja clara con la de los países más poderosos a nivel económico. Recordemos que los países más poderosos a nivel económico son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, India, Italia y gran parte de los otros países de la Unión Europea. En cambio, en América Latina, Brasil y México son los países más poderosos, pero sin embargo también son los países más poblados y los países que presentan un gran número de pobreza. Lo que nosotros tendremos que empezar a cambiar como habitantes de Latinoamérica y empezar a luchar es por destruir estas desigualdades y por buscar un mundo más justo para todos. Esto va a ser completamente necesario y va a ser muy complicado. ¿Y por qué? Básicamente porque nos vamos a encontrar en un contexto internacional desfavorable para los productos que nosotros vendemos. Por lo tanto, es muy probable que muchas personas se queden sin empleo. En mi opinión,
la crisis del coronavirus va a generar dos impactos poderosos en dos sectores muy claros de la sociedad, o del mundo, por así decirlo, ¿no? Uno va a ser en el sector económico, precisamente el de las pequeñas y medianas empresas, que van a tener un gran nivel de pérdidas debido a la parálisis del sector económico. ¿Sí? Si tenemos a mitad de la población, a la mitad de la población mundial viviendo dentro de sus casas sin salir en cuarentena, esto va a generar una parálisis en el consumo. Por lo tanto, muchas empresas se van a ver afectadas en gran medida teniendo que cerrar o que tener que pedir subsidios al Estado o despedir empleados. Por otro lado, y va hacia lo político, puede suceder algo muy peligroso. Y es que los estados comiencen a tomar medidas de control mucho más estrictas de las que teníamos hasta ahora. Pueden apoyarse además en los sistemas tecnológicos que actualmente nosotros poseemos, como celulares, computadoras y otros elementos. Esto podría realizarse no solo para evitar los futuros contagios o rebrotes del virus, sino también para ver cuáles son los pensamientos de la población y para ver si hay algún tipo de pensamiento que sea completamente distinto al del resto. Ahora bien, esta cuarentena o esta parálisis total que nosotros estamos atravesando va a afectar sobre todo a cuatro dimensiones. Vamos a tener una parálisis de la sociedad, en la cual muchas de las creatividades, muchas de las actividades, muchas de las innovaciones, etcétera, van a verse paralizadas debido al hecho de que las personas se tengan que quedar en su casa. Por otro lado, y como ya veníamos resaltando, vamos a tener una parálisis de la economía. Esto va a deberse simplemente al hecho de que, primero y principal, los empleados van a tener que quedarse en su casa y, en segundo término, al hecho de que el consumo se va a estancar. Luego tenemos una parálisis política. ¿En qué sentido una parálisis política? La discusión ya no es más horizontal, es completamente verticalista. Fíjense que en la mayoría de los países del mundo, incluidos Estados Unidos, los gobiernos centrales están empezando a tomar decisiones sin que las mismas atraviesen órganos como los legislativos. Esto le da al Poder Ejecutivo un poder aún mayor del que ya poseía, pudiendo también ser poderoso sumado a lo anterior, que yo mencionaba, el tema de los controles estrictos. Luego tenemos una parálisis de la globalización, y en este sentido me gustaría hacer un gran hincapié. Recuerden que la globalización era la intensificación de los flujos. Nosotros si ahora tenemos una parálisis de la economía y de la sociedad y de la política, esta globalización, si bien va a seguir dándose gracias a las tecnologías y a los medios de comunicación, va a verse también afectada en gran medida debido a la falta de intercambios y de flujos. Como yo mencionaba en las anteriores diapositivas, esta crisis a nivel económico va a afectar de distinto modo al centro que a la periferia. Probablemente en el centro vamos a encontrar un decrecimiento económico a mediano o corto plazo, en las cuales los países para salir de esta crisis van a reacomodarse o reorientar su perfil económico. El principal cambio que, en mi opinión, vamos a encontrar en el centro es el cambio definitivo de mando. Es decir, el poder total hegemónico ahora mismo lo ostenta Estados Unidos y China en los últimos años ya se lo estaba disputando. En mi opinión, con la actual crisis y por las condiciones en las que actualmente se encuentra Estados Unidos con 1 millón de infectados y estos están creciendo, China tiene una oportunidad de oro para asumir el mando a nivel hegemónico. Como ya bien mencioné también en las diapositivas anteriores, la crisis en la periferia va a afectar de manera aguda, debido al debilitamiento de los países periféricos en los últimos años. Recuerden que los precios de las materias primas están decayendo y también el precio del petróleo está decayendo. Recuerden que muchos de los países periféricos sobreviven gracias a la venta de materias primas. Es el principal ingreso de divisa extranjera y si la misma disminuye, probablemente las ganancias en divisas extranjeras de los mismos disminuyen. Por lo tanto, y si le sumamos a esto una crisis de la deuda, estos países, disculpen que así lo diga, están al horno.
Sin embargo, el futuro podría ser esperanzador, debido al hecho de que muchos de los organismos internacionales están empezando a replantearse cómo reorientar la deuda de estos países. Ya casi para ir finalizando, lo que tenemos que entender es que la crisis actual es sistémica y es de base, es estructural. Y la estructura actual de este sistema es el imperialismo ejercido por Estados Unidos. No lo digo en un tono negativo ni positivo ni en un tono despectivo, pero es de notar que Estados Unidos ejerce el poder y lo utiliza para su propio beneficio. Estados Unidos es el país indispensable para sostener la estructura imperialista actual. Ese imperio tiene un centro que es Estados Unidos, donde se concentra el poder. Si nosotros en los últimos años encontramos que ese poder está tambaleando, evidentemente todo el resto de la estructura que está sostenida por ese centro va a ir tambaleándose también. Cuando el centro caiga, cuando Estados Unidos caiga, vamos a tener posiblemente una crisis muy grande hasta que las fichas se reacomoden nuevamente. Ahora bien, lamentablemente, la decadencia que nosotros estamos hablando es una decadencia del tipo occidental, porque si nosotros comenzamos a analizar qué sucede en los países orientales, los mismos, si bien son afectados por la crisis debido al carácter actual del sistema capitalista globalizador, encontramos que estos tienen una estructura mucho mejor preparada para las crisis que la de los países occidentales, que cada vez se encuentran más y más debilitados. Es verdad, tenemos a países como Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, etcétera, que siguen siendo ricos y siguen siendo poderosos, pero fíjense que en los últimos años van perdiendo de a muy poco poder. Básicamente, la crisis actual es multicausal y sus consecuencias ya la hemos ido hablando en las diferentes diapositivas. Vamos a encontrar también que hay una despolarización o un fin de la unipolaridad. Recuerden que terminado la Guerra Fría, el sistema único preponderante va a ser el sistema capitalista. Hoy en día, con China disputándole ese poder a Estados Unidos, vamos a encontrar cómo los diferentes países van a tener que aliarse con uno, con China o con Estados Unidos. Y la mayoría de los países latinoamericanos están comenzando a aliarse con China. Esto podría ser beneficioso en un futuro, también podría ser perjudicial, por el hecho de que China podría actuar de la forma que lo hizo Estados Unidos en todo el siglo XX. ¿Sí? Tenemos que recordar que lo que suceda con América Latina siempre va a ser culpa de nuestros gobernantes. Lo positivo y lo negativo. Nada va a ser culpa de otros países. Si Argentina u otro país ha sufrido una influencia del tipo negativa por parte de Estados Unidos, eso es porque los gobiernos de turno permitieron que así suceda. Espero que la clase les haya resultado entretenida, espero también que hayan podido entender un poco el punto y el objetivo de la misma, y los invito a dejar sus comentarios si es que lo entendieron o no, y también los invito a reflexionar sobre lo mismo con sus parientes o familiares o entre amigos para discutir qué piensan sobre el tema. Hasta luego.